y este estudio eh, será acerca de la Biblia y su interpretación. Ese es el estudio que vamos a realizar, que, que vamos a comenzar en esta hora. Y vamos a orar para pedirle al Señor que el Señor nos sea asistiendo en esta hora, en este tiempo de reflexión. Queremos que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nos acompañe y que todo lo que podamos aprender el día de hoy sea de beneficio para nuestras vidas espirituales y para nuestro estudio devocional también de la Escritura. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en esta noche, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente en un tiempo de estudio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Y como, y como hablábamos hace un momento atrás, Señor, gracias te damos, Señor, también por la vida de grandes hombres de Dios, grandes hombres tuyos, como lo fue el evangelista, Señor Luis Palau, que que causó, Señor, un impacto en el mundo, no tan solamente en el mundo cristiano, sino que también en el mundo secular, aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu siervo. Ayúdanos a nosotros a seguir ese buen ejemplo que muchos de tus hijos nos han dejado y ayúdanos a nosotros a poder comprender el sentido correcto de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica las enseñanzas de tu palabra, Señor, y que a través de ella nosotros podamos verte a ti, Señor, que podamos ver tus propósitos, que podamos entender tu palabra, que podamos entender tus propósitos, tus planes para nuestra vida, Señor. Gracias te damos en esta hora. Asístenos con tu Espíritu Santo en este momento y que todo lo que aprendamos, Señor, sea de gran beneficio y de ayuda para tu iglesia, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio entonces acerca de la Biblia y su interpretación. Interpretar la palabra de Dios para muchos pareciera ser algo sencillo. Interpretar la palabra de Dios para muchos pareciera ser algo muy difícil. Pero ambas declaraciones son genuinas, son reales. Es fácil, pero también es difícil. Pero se torna fácil cuando tenemos las herramientas. Se torna difícil cuando no las tenemos, cuando ignoramos acerca de los recursos, herramientas y, y todo lo que podemos obtener, de todo lo que podemos adquirir para realizar una buena interpretación de la escritura. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, no tan solamente nos estamos enfrentando a una no nos enfrentamos, perdón, a un libro que nos hace reflexionar solamente de manera devocional, sino que también a lo que me refiero es que hace que nosotros podamos utilizar nuestro intelecto, nuestras capacidades, nuestra razón, lo que Dios nos entregó para poder comprender su palabra, todas las herramientas, agotar todos los recursos para nosotros poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que como cristianos debemos estudiar la palabra de Dios, es un deber. Aquí podemos ver algunas razones del por qué estudiar la palabra de Dios, del por qué estudiar la Biblia, de por qué hacer un estudio de la Biblia. Ya la palabra estudio para algunos ya les suena un poquito chocante, porque es mucho mejor decir meditar en la palabra de Dios, reflexionar en ella, estar atento. Pero estudiarla pareciera ser como que estamos diciendo que la Biblia es un libro más y que estamos analizando la revelación de Dios desde un punto de vista humano. Pero la verdad es que eso es lo que nosotros debiésemos hacer como cristianos. Tomar la escritura y analizarla y reflexionar acerca de ella, pero introducirnos en lo que ella nos enseña. Introducirnos de manera profunda en lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchas cosas que nosotros debemos entender, muchas cosas que nosotros debemos manejar para poder comprender la palabra de Dios. Pero en primer lugar ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque es un mandamiento de Dios. San Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es un mandamiento de Dios estudiar las Escrituras. Perdón. Es un mandamiento de Dios el poder estudiarlas. Es un mandamiento. No es una opción. Eso es lo que quiero decir, que no es una opción estudiar la palabra de Dios. No es una opción el poder sentarse a analizar algún texto bíblico. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, como cristianos, como creyentes, también tenemos un llamado a ser intérpretes de la palabra de Dios. Cuando yo hablo de ser intérprete, la idea es que nosotros podamos transmitir el mensaje que está en la Escritura a otros que no conocen al Señor. O también transmitir el mensaje de la Escritura también a la misma comunidad cristiana, para edificación de la iglesia, para un crecimiento espiritual. Entonces, no es una opción el estudiar la Escritura, escudriñar las Escrituras e indagar en ellas, sino que es un mandamiento. Lo dice Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca del tema de la Biblia? El tema de la Biblia es la redención del hombre o la salvación del hombre a través de Jesucristo. Entonces, es un tema muy importante el escudriñar las Escrituras. Un mandamiento, no una opción. En segundo lugar, ¿por qué debemos estudiar la Escritura? Porque es un error no hacerlo. Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice así: Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, si es un mandamiento, como lo vimos en primer lugar, si es un mandamiento estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, es un mandamiento porque así nosotros nos evitamos caer en el error. Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y en esto tenemos que ser bien críticos, porque muchas veces ignoramos las Escrituras intencionalmente. No porque no sepamos, porque no nos hemos percatado de lo que quizás diga la palabra de Dios. Si bien nos hemos esforzado y quizás algunas cosas no las manejamos muy bien. No se está refiriendo a esta clase de errores, sino que se está refiriendo cuando uno ignora voluntariamente la Escritura. Ignora, el escudriñar, el investigar, el razonar acerca de la Escritura. Entonces tenemos mucha más responsabilidad cuando sabiendo que tenemos que estudiar la Escritura, sabiendo que tenemos que escudriñarla, estudiarla, interpretarla, sabiendo aquello y no lo hacemos, tenemos mucha más responsabilidad, porque cuando caigamos en el error, tendremos mucha más responsabilidad, mucha más culpa que si ignoramos las Escrituras porque realmente no sabemos y no manejamos algunos temas a pesar de nuestra preparación en la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿por qué estudiar la Biblia? Hay cosas difíciles de entender. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16, son unos versículos muy interesantes. Dice así, Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire qué interesante este versículo. Estos dos versículos.
Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca del está citando al apóstol Pablo o está hablando del apóstol Pablo, en donde él habla acerca de la salvación y que el apóstol Pablo escribe dentro de sus cartas acerca de este tema. Y dice el apóstol Pedro que hay muchas cosas que el apóstol Pablo escribe que son muy difíciles de entender. Son difíciles, son complicadas de entender. Imagínense, para el mismo apóstol Pedro le era difícil entender lo que el apóstol Pablo enseñaba en sus cartas, la doctrina del apóstol Pablo. Entonces, imagínense, en aquel tiempo uno piensa en los discípulos, Dios les reveló, obviamente Dios les reveló el mensaje, pero Dios también utilizó las cualidades, las capacidades de cada uno de ellos para poder expresar el mensaje de Dios, la revelación, y también para dejarla registrada, ¿cierto?, en sus cartas, en sus escritos. Y hoy en día nosotros las tenemos compiladas en lo que nosotros conocemos como Biblia. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo él utilizaba todas esas capacidades que él tenía. Si bien él dice que todo lo que tenía, todo lo que la sabiduría o el conocimiento, las habilidades que él tenía, las consideraba como basura finalmente, porque eh, él prefería la causa de Cristo, ser reconocido por ser un seguidor de Cristo, sufrir por la causa de Cristo, antes que ser glorificado por todo lo que él tenía, por todas las credenciales que él tenía, pero aún así él utilizaba todas esas habilidades, las ponía al servicio de Dios. Y vemos que hay muchas cosas difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Imagínese para nosotros. Hay muchas cosas difíciles de entender, pero tenemos asistencia del Espíritu Santo, como lo mencionábamos en el programa anterior. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo quien guía nuestro estudio, quien nos capacita en nuestra vida, tanto espiritualmente como intelectualmente, para poder entender la Escritura. Aquellas cosas que son un poco difíciles de entender. Cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos nuestra labor de intérpretes, exégetas de la palabra de Dios, nosotros podemos entender aquellas cosas que aparentemente son muy difíciles de entender. Pero para aquellos que no tienen el interés de poder aprender, el interés de poder profundizar en la escritura, en el conocimiento de la palabra de Dios, para ellos es muy difícil. Para ellos casi la Biblia entera es difícil de entender, difícil de interpretar. Y tienen que acudir a que otros les pueda enseñar. ¿Por qué? Porque no son constantes. Y aquí el apóstol Pablo, y no estoy haciendo un llamado de atención, pero sí no estoy criticando que diga, pero sí estoy haciendo un llamado de atención, sí es un llamado de atención a que nosotros podamos darle la importancia a la palabra de Dios. Ya estamos viendo algunos puntos del por qué estudiar la palabra de Dios. Y en primer lugar nos habla que es un mandamiento. Hay muchas cosas difíciles de entender. ¿Y qué pasa con aquellos que son inconstantes? ¿Ya? ¿Qué pasa con aquellos que son indoctos? O sea, que no tienen un mayor conocimiento, pero que sí se jactan, incluso algunos, de conocer la palabra de Dios. Y me gusta esta frase que muchos ocupan. Yo sé la Biblia, yo la he leído de tapa a tapa. He escuchado muchas veces esa frase. Y muchas veces esa frase lo hace preso de sus propias palabras. ¿Ya? Son presos estas personas de sus propias palabras. Los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen cuando creen tener conocimiento? Creen conocer la escritura, pero no profundizan en su interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Tuercen las escrituras. Tuercen las escrituras, ¿ya? Para su propia perdición. Imagínense la consecuencia del mal interpretar la escritura, de mal interpretar la palabra de Dios y de ignorar acerca del estudio de la palabra de Dios, de la atención que se merece la escritura, para su propia perdición. Imagínense. Entonces, la misma escritura nos dice que hay cosas difíciles de entender, pero que nuestro deber es poder escudriñar las escrituras. Como mencionaba en otros programas, hay muchos que les gusta hablar de nuevas revelaciones, de que Dios me reveló, de que Dios me dijo en un sueño, de que Dios me dio una visión y me dijo esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa con la escritura? A veces esperamos que las cosas se nos den tan fáciles, entender las cosas de Dios de manera tan fácil, que pasamos por alto
el sacrificio que tenemos que nosotros también hacer, el tiempo que también debemos invertir en profundizar en el estudio de la palabra de Dios, en sumergirnos en las páginas de la palabra de Dios, en sus libros, porque en ella encontramos conocimiento. Como dice el texto de Juan 5:39, porque en ella parece que encontráis la vida eterna. Entonces, es muy importante el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar la Biblia? Otro punto más, para no ser niños fluctuantes. Efesios 4, versículo 14 dice, para que no seáis niños fluctuantes, o sea, inmaduros, cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya hemos hablado 2 veces acerca del error. ¿Se ha fijado? En Mateo, dice entonces respondiendo a Jesús le dijo, ¿erráis ignorando las escrituras? Y acá el apóstol Pablo también está hablando de que no debemos ser niños fluctuantes. Debemos ser ya hombres maduros en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando somos maduros en el conocimiento de la escritura, cuando tenemos una base escritural, cuando tenemos una base bíblica, una fe fundamentada en la palabra de Dios, no corremos el riesgo de caer en error haciendo caso a los diferentes vientos o corrientes doctrinales que no están basadas muchas veces en la escritura, fielmente en la escritura. Entonces hay muchos que son niños, hay muchos que, como dice en la carta a los hebreos, que ya debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de tomar leche, de, de que se le hable de los rudimentos primeros de acerca de la fe, de lo básico, de la escuela dominical, de la escuelita dominical de los niños. Ya debiendo ser maestros, dice el autor de la carta de los hebreos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces somos niños inmaduros, porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, porque no tenemos una madurez basada en la escritura. Muchas veces nuestra fe, nuestra doctrina, está basada en las experiencias que nosotros tenemos. Y no digo que las experiencias o los testimonios que nosotros tengamos, que el hermano pueda tener, no sean importantes. Son muy importantes. Nos ayudan a poder confiar, a tener ejemplos de fe, de cómo el Señor obra. Pero nuestra fe no se aumenta, nuestro conocimiento de Dios nos aumenta escuchando el testimonio de hace 20 años atrás, de las maravillas que Dios hizo con nuestros padres, con nuestros antepasados, de los avivamientos pasados, sino que nuestra fe se fundamenta en la Escritura. Cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en lo que no es la Escritura, corremos el riesgo de que nos pueda llevar cualquier viento, como dice el apóstol Pablo, de doctrina. Y que además muchos lo que hacen es poder hacernos dudar o hacernos caer en el error por la propia concupiscencia de aquellos que quieren engañar a los hijos de Dios, queriendo engañarlos basándose en la misma escritura, pero malinterpretando sus textos, malinterpretando la escritura y llevando a muchos al error. Y en último lugar, el por qué estudiar la Biblia, hay muchas razones, pero aquí tenemos 5 razones que nos van a servir para nuestro estudio. Para estar preparados para presentar defensa, una apología de la fe. Cuando usted escuche la palabra apología, significa defensa de la fe. Cuando usted encuentre un libro ahí de teología y hable de este tema acerca de la apología, se está refiriendo acerca de la defensa de la fe. Y aquí quiero que podamos ver lo que dice, podamos leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Mire, ponga atención en esto. Estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que hay algunos que van a demandar razón de nuestra fe. ¿Qué significa esto? Nos van a pedir explicaciones. ¿Por qué tú crees esto? Nosotros podemos decir, es que la Biblia lo dice, pero está bien. Pero ¿por qué tú crees en esto? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué crees en la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué crees en la doctrina de la Iglesia? ¿Por qué crees en la doctrina de Dios? ¿Por qué crees en la doctrina de las últimas cosas? ¿Por qué crees esto? ¿En qué te basas? Muchos nos van a pedir razón de nuestra fe. Y muchos lo van a hacer de una manera genuina, o sea, quieren saber. Quieren saber con fundamentos, quieren saber con razones, con argumentos sólidos acerca de nuestra fe. ¿Y cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra postura frente a esta demanda de cristianos y de no cristianos? ¿Cuál debiese ser? Nuestra postura debiese ser de un hombre, de una mujer preparado, siempre preparado. Y aquí nos enlaza directamente a 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que nos dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, en fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de las buenas obras es poder presentar una defensa de nuestra fe de forma reverente, con mansedumbre, pero razonable. Porque muchos nos van a demandar razón de nuestra fe, argumentos. Y nuestra labor es presentar defensa de nuestra fe. Utilizar la razón no es contrario a la fe. La razón al servicio de la fe es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta muy poderosa que nosotros como cristianos debemos utilizar. Y debemos ya quitarnos esos prejuicios acerca de que si estudio la palabra de Dios, si estudio teología, si voy a un seminario bíblico, si voy a una institución teológica, voy a apagar el espíritu y lo que va a predominar en mí va a ser la letra. Debemos quitarnos esos prejuicios. Porque si sucede eso es porque realmente no estamos firmes en nuestra fe. Una persona firme en su fe, en sus convicciones. ¿Ya? Una persona firme en su convicción y que ha dedicado estudio a la palabra de Dios no se va a dejar guiar por estos prejuicios, con estos conceptos preconcebidos acerca de lo que es estudiar la palabra de Dios o estudiar la teología. Y una persona que tiene claro el concepto o la importancia de la palabra de Dios, el por qué estudiar la palabra de Dios, no va a permitir nunca que el Espíritu Santo se apague en su vida. El estudio no lo hace. Es la persona que muchas veces lo hace. Es la persona que no tiene la madurez necesaria para poder introducirse en la palabra de Dios y saber dejar que el Espíritu Santo lo pueda guiar. Muchas veces el estudio lo que hace es que le da mucha más importancia, a la razón más que al sentido correcto de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos presente la importancia de la Escritura como la revelación de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos presente aquello y que tengamos presente el por qué estudiar la palabra de Dios. No como un libro más, sino como la palabra de Dios, quien nos va a llenar de conocimiento, obviamente, mucho conocimiento. Y yo le puedo decir que un conocimiento pero abundante. Pero lo importante es que ese conocimiento está al servicio de Dios, que sea guiado por el Espíritu Santo, para que ese conocimiento sea utilizado sabiamente, seamos sabios. Conocimiento es muy distinto a sabiduría. Van de la mano, pero puedo tener mucho conocimiento, pero no puedo ser sabio. Quizás tengo mucho conocimiento, pero todo lo que hable, todo lo que diga,
quizás no va a ser en el momento justo y necesario. La sabiduría regula aquí el conocimiento. Yo soy sabio cuando sé hablar en el momento preciso, en el momento correcto, sé actuar en el momento correcto. Y el conocimiento puede ser mucho, puede ser poco. Pero la sabiduría con que yo ocupo ese conocimiento es lo importante. Entonces ya hemos visto 5 puntos acerca del por qué estudiar la escritura, por qué estudiar la palabra de Dios. Recuerde, estamos hablando acerca de la Biblia y su interpretación. La Biblia solo tiene un significado. Esto es muy importante. La Biblia tiene un solo significado. Solo uno. Entonces, tal vez si eres como yo, te has hecho estas preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo que dicen basarse en las escrituras y tienen doctrinas tan distintas? Eso es una gran realidad. Si la Biblia tiene un solo significado, si la Biblia es una, pero ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantas religiones que nos presentan conceptos, ideas muy distintas y que todas se basan incluso, hay mucha diversidad de creencias y se basan en la escritura, pero en la práctica son muy distintas, en la interpretación son muy distintas? ¿Por qué no concuerdan entonces? ¿Cuál es el problema? Y el problema es el problema de lo que estamos hablando, de la interpretación. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos una variedad dentro del mundo cristiano evangélico protestante, una variedad inmensa de denominaciones, de grupos cristianos, ¿cierto? Que se diferencian por muchas cosas. Eh, es mucho más fácil conocer las diferencias que los puntos de encuentro. Entonces muchas veces nos enfrentamos a aquello y este es un claro concepto o más que un concepto, es clara evidencia del tipo de interpretación. Y esto tenemos que nosotros poder solucionar como cristianos. Tenemos que darle una solución. Y la solución la tenemos nosotros. No la tiene el hermano, la tenemos nosotros. El de poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Nuestra preocupación cuando estudiamos la Biblia es cuidarnos de hacer exégesis y no eisegesis. Estas dos palabras poco comunes significan algo bastante sencillo, que es lo siguiente. Aquí ya comenzamos con términos un poquito más, más teológicos y teóricos. Y esto que a algunos les asusta, así que hermano no se asuste. O no se vaya de la transmisión cuando comience a escuchar estos términos. No tienen nada de otro mundo. Así como cuando uno estudia una carrera y comienzan a hablarle de los tecnicismos. Cuando uno llega al cristianismo también conoce, hay una terminología cristiana, hay muchas palabras que nosotros solamente los cristianos conocemos, pero también nos ayudaría bastante conocer algunos términos, terminología teológica que nos va a ayudar a poder comprender algunos temas que nos van a servir para nuestra interpretación de la palabra de Dios. Aquí hablamos de dos términos, exégesis y eisegesis. Y como mencionábamos, son términos que quizás son complicados de decir, muy raros, pero en la práctica o su significado es muy sencillo. Exégesis es extraer el significado de un texto. Sencillamente eso es lo que significa. Cuando usted interpreta la escritura, cuando usted hace hermenéutica, hermenéutica es el estudio de la escritura, el estudio o la interpretación de la palabra de Dios. A eso se refiere cuando se habla de hermenéutica. Esa es la disciplina, cuando uno interpreta la escritura. Y las herramientas se transforman en lo que nosotros hemos llamado recientemente como exégesis. Es extraer el significado de un texto bíblico. Cuando nosotros estudiamos la escritura, nuestro fin es poder extraer el significado. Recuerde, el significado es uno solo. La Biblia tiene un solo significado. La Biblia tiene una sola interpretación. Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura debemos extraer
ese sentido correcto, o ese solo sentido, o esa interpretación correcta del texto. Pero como dice el término, es extraer. Y eso es exégesis. Extraer la interpretación. Eisegesis significa todo lo contrario. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar al momento de poder hacer nuestra interpretación. Eisegesis significa insertar mi interpretación personal o ideas a un texto bíblico. Y esto es totalmente contrario al sentido correcto de la escritura o al propósito que nosotros tenemos como creyentes y como intérpretes de la palabra de Dios. No es, no es agregarle o no es poner por encima de la escritura mis conceptos, lo que yo creo. Bueno, yo creo que la escritura, yo creo que el amor de Dios, como muchos dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué va a mandar a la gente al infierno? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no aprueba la unión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer? ¿Por qué si Dios es amor, no permite estas clases de amor? ¿Por qué si Dios es amor, va a condenar ciertas prácticas y otras prácticas no? Yo creo que la escritura, yo creo que Jesucristo cuando él vino, él habló del amor. ¿Ha escuchado esos razonamientos? Y esos razonamientos se basan en qué? En el yo creo. Yo creo, yo me imagino, yo deduzco, yo supongo. Pero cuando nos enfrentamos a la escritura, no es no es el yo creo, yo supongo, yo creo que el apóstol quiso decir esto, yo creo que esto aplica aquí. No, yo no voy a ir a la escritura con presupuestos. Cuando vamos a estudiar la escritura, cuando estudiamos la escritura, cuando hacemos una interpretación tenemos que ser objetivos. Olvidarnos de todo lo que nosotros creemos. Sí, es difícil, porque todos tenemos un concepto de algo, por ejemplo, de alguna doctrina. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la escritura tenemos que extraer lo que la escritura nos dice, no lo que nosotros queremos que la escritura nos diga. Porque es muy fácil poder hacer eso. ¿Y eso cómo se llama aquello? ¿Cómo se llama aquello que uno eh, a eso? Cuando yo quiero que la escritura diga lo que yo quiero y no lo que la escritura dice, eso significa, se llama manipulación. Manipular los textos y hacer una interpretación antojadiza de la escritura. Y eso es completamente un error. Hasta podría decir un pecado. Porque es estar interpretando, estar diciendo lo que la escritura realmente no dice. Decir algo que nunca el escritor bíblico quiso decir y lo que nunca el Señor quiso que el hombre escribiera bajo la inspiración de Dios. Entonces es un tema muy complicado. ¿Cómo hacer la diferencia entre lo que yo creo y lo que la escritura dice? Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como lo que vamos a mencionar ahora. Hay métodos de interpretación. Por ejemplo, hay un método de interpretación llamado método dogmático. Y esto es bastante popular en la Iglesia Católica. ¿A qué se refiere esto? El método dogmático, bueno, o la forma en como la Iglesia Católica interpreta la Escritura, ellos no consideran solamente la Escritura, la Biblia, como la revelación de Dios. Ellos consideran que también hay una tradición. Por lo menos hay tres bases, tres fuentes de revelación para la Iglesia Católica, para los cristianos católicos. Una de ellas es la Escritura, otra de ellas es la tradición de la Iglesia y la otra también es el magisterio, o sea, la entidad encargada de poder interpretar las escrituras y interpretar también la tradición, interpretar la revelación que ambas poseen. Y esa interpretación se considera también como revelación, como una autoridad de revelación, como una autoridad eclesiástica. Más que eso, no recuerdo muy bien la palabra, como una autoridad teológica, podríamos decirlo así. Entonces vemos como es como lo que también se conoce como la infalibilidad papal, que lo que dice el Papa eh, es ley y lo que dice él es lo que se cree, se practica y se enseña.
Entonces para ellos la Biblia no es tan solamente el libro que posee solamente la revelación, sino que hay muchas otras fuentes de revelación. Entonces cuando, cuando ellos hacen alguna interpretación de alguna doctrina bíblica, el magisterio llega a una conclusión, la tradición también lo apoya y obviamente hay un consenso en cuanto a aquello y eso se enseña dogmáticamente, o sea que es obligación creer, aunque el magisterio, aunque la entidad que se encargue de interpretar algún texto o parte de la tradición que apoya alguna doctrina bíblica o extra bíblica, aunque ellos se equivoquen, aún así es dogma. Por ejemplo, está la doctrina acerca de María. Las doctrinas marianas se llaman. Por ejemplo, está la doctrina acerca de la Inmaculada Concepción, o sea que María nació de igual forma que Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. La virginidad perpetua. Y nosotros sabemos que a través de la Escritura se nos habla de que Jesús tenía más hermanos. De hecho, el mismo es muy probable que se afirma, hay consenso en que la carta de Santiago pertenece al medio hermano de Jesucristo y también la carta de Judas también pertenece al medio hermano de Jesucristo. Entonces hay evidencia bíblica para contrarrestar esta doctrina acerca de la virginidad perpetua de María. Y ella tenía más hijos. Y también tenemos la otra doctrina de la asunción o ascensión de la Virgen en cuerpo y alma, así como Jesucristo ascendió a los cielos en cuerpo y alma, así también se dice que María también lo hizo. Y estas doctrinas no están basadas, uno puede decir, pero obviamente la Escritura no lo dice. Pero ellos también tienen como fuente de revelación, como una autoridad, una autoridad, como les decía, teológica, ¿ya? La tradición. Y la tradición avala aquello. Y la tradición sabemos que muchas veces está basada solamente en la transmisión oral de cierta historia, de ciertas situaciones. Entonces vemos que eso se transforma en un dogma. Y todo lo que nosotros podamos, y todo lo que se hable en la escritura, por ejemplo, referente a María, tiene que interpretarse según el dogma mariano. No sé si me expliqué. También tenemos otro método de interpretación que es el método alegórico. Cuando buscamos un significado rebuscado es cuando buscamos un significado rebuscado más allá de lo que plantea el texto. Por ejemplo, decir que las piedras que usó David para matar a Goliat simbolizan oportunidades en la vida para X situación. Eso fueron piedras solamente y punto. Y muchas veces nosotros caemos en ese tipo de método, en ese error. Porque la escritura tiene un solo significado. Dice una sola cosa. Y cuando nosotros buscamos otro significado dentro de alguna historia bíblica, de alguna enseñanza, alguna doctrina, estamos yendo más allá de lo que la escritura quiere decirnos. El ejemplo que veíamos acerca de David, que tomó las piedras y mató a Goliat. Muchos podrán decir, esas piedras significaban el valor, esas piedras significaban la valentía, esas piedras significaban el miedo, el esfuerzo por vencer el miedo. Un paso para poder vencer el miedo, de poder vencer a nuestros gigantes. Y ahí empezamos a hacer una apología, una defensa de cómo David cuando mató a Goliat simbolizaba muchas cosas. ¿Ya? Entonces, el texto, ¿qué nos quiere decir en cuanto a esa historia? Que David mató a Goliat con una onda y unas piedras. Pero no tiene otro significado más allá del que podemos ver. Recuerden que en el libro que se nos habla acerca de esta historia pertenece a la clasificación conocida como libros históricos. Y la historia se cuenta como historia. Y la historia naturalmente no se cuenta de una forma poética o no se reflexiona, no se hacen reflexiones espirituales para contar una historia basada en hechos reales. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros interpretamos. Lo mismo pasa con la historia de Daniel en el foso de los leones. Y muchas veces comenzamos a alegorizar el texto y decimos, el texto dice, o sea, el texto enseña que los leones son los demonios, son los problemas, son las dificultades.
Y el ángel es como Dios pone paz en todos esos problemas, cierra la boca de los leones, soluciona los problemas. Entonces vemos cómo empezamos a alegorizar el texto y nos alejamos del sentido central de la escritura. Entonces tenemos para nosotros tener en cuenta cómo debemos interpretar correctamente la palabra de Dios. Si descartamos el método dogmático, el método alegórico, entonces el método que nos ayuda a nosotros a poder comprender de forma más fiel al sentido correcto de la escritura es el método gramático histórico, ¿ya? Así se llama, gramático histórico o contextual también. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta el texto, en primer lugar, de forma literal. Este es el primer paso, leer literalmente hasta donde sea posible. No siempre podemos analizar un versículo en sentido literal. Por ejemplo, en Mateo 5:30, Jesús dijo que si tu mano te es ocasión de caer, te la, ocasión de caer, te la cortarás. ¿Te imaginas cuántas personas andarían sin manos en las calles? Cuando no es posible entender de forma literal, avanzamos a un siguiente paso. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos el texto, lo primero que tenemos que ver y analizar es que debemos interpretarlo de forma literal, como, tal cual como dice el texto. Y sobre todo los eventos que se nos hablan en los libros históricos, en los libros del Antiguo Testamento, desde Josué hasta Esther, tenemos que analizarlo de una forma literal, tal cual como lo dicen. Y el libro de los Hechos, no podemos alegorizar el libro de los Hechos, no podemos alegorizar los viajes misioneros de Pablo. Entonces, ¿por qué alegorizar un texto y por qué no alegorizar otro? Entonces, vemos que cuando nosotros leemos el texto tenemos que hacerlo de una forma literal. Interpretarlo de una forma literal siempre cuando, hasta cuando se pueda hacerlo. Porque veíamos el ejemplo, cuando el Señor dice que si tu hoja es ocasión de caer, si tu pie, si tu mano, es mejor entrar tuerto, es mejor entrar sin un ojo al cielo que con los dos ojos al infierno. Es mejor entrar sin una mano al cielo. Entonces el Señor está haciendo una analogía y está obviamente exagerando. Es como cuando dice el texto, si se escribieran todas las cosas que Jesucristo hizo en la tierra, no cabrían en el mundo la cantidad de libros contando acerca de las cosas que Jesús hizo. ¿Es verdad eso? Obviamente que no es verdad, porque es una exageración. Creo que esa figura literaria se llama hipérbole, que es una exageración de algo para poder dar a entender algo, ¿cierto? Para poder dar a entender una cosa, un punto principal. O sea, el texto nos quiere decir que Jesús hizo muchas otras cosas, pero lo necesario para nuestra salvación o lo necesario que nosotros debiésemos saber fue escrito. Y eso nos tiene que importar. Entonces hay muchos textos que nosotros tenemos que interpretarlos literalmente, pero tenemos también que tomar en cuenta que dentro de un escrito hay diferentes figuras literarias para poder entender. Y como son figuras literarias, no podemos interpretarlas literalmente. No podemos interpretarlas literalmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que en primera instancia debemos interpretar la escritura de forma literal, o sea que no debemos alegorizar el texto. No debemos darle una interpretación espiritual al mismo tiempo que estamos leyendo. Tenemos que dar por hecho que lo que estamos leyendo es una situación o es la descripción de un hecho tal cual como se nos cuenta, ¿ya? Siempre y cuando obviamente no se presenten figuras literarias que obviamente apuntan hacia un significado o sea un sentido principal, pero que utilizando aquellas figuras literarias. Las parábolas, perdón que me alargue en este punto, las parábolas son una figura literaria que nos hablan acerca de un hecho que no pueden ser comprobables. Quizás no, cuando hablan la parábola del sembrador, es algo cotidiano que muchas personas hacían, pero no habla de que realmente una persona en específico estaba sembrando, tirando semillas. Es una situación que se genera
La parábola es una historia que se cuenta para dar una explicación, para darnos a entender algo, un punto principal, ¿ya? Algo importante. Entonces tenemos que entender la parábola como aquello. Tendríamos que entender la parábola como aquello. En segundo lugar, tenemos que también analizar lo que es la gramática. Se considera la ciencia de las letras porque todo idioma tiene su gramática muy particular. Por ejemplo, veamos el siguiente verso o versículo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Tiene, esa palabra, es un verbo conjugado. Un verbo es una palabra que indica una acción. Y este está en tiempo presente progresivo. Entonces Jesús nos está diciendo o nos está enseñando que si ya hemos creído en Él, ya tenemos la vida eterna. Ahí vemos un ejemplo. Tenemos que estudiar la gramática del texto, el orden de las oraciones, el orden de las palabras. Tenemos que estudiarlo. En este punto tenemos que hacer hincapié en que también tenemos que conocer en parte los idiomas originales, el hebreo, el griego. ¿Por qué? Porque en el original, en estos idiomas originales hay mucha más riqueza que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, el griego tiene es un vocabulario mucho más rico que a lo mejor la traducción al español. Por ejemplo, en griego se hace una diferencia entre la palabra hijo de Dios, hablando de cualquiera de nosotros como hijos de Dios, y una palabra distinta para referirse al Hijo de Dios, o sea, a Jesucristo. Cuando se habla en la escritura de Hijo de Dios haciendo referencia a Jesucristo, se utiliza una palabra en específico, en griego. Pero para referirse a los hijos de Dios, por ejemplo, nosotros, hay otra palabra, diferente en griego. En nuestras traducciones, ¿cómo está traducida? En ambos casos dice Hijo de Dios. Se traduce como hijo solamente. Ahora la diferencia que se hace en las traducciones en español o las traducciones al castellano es que cuando habla de Jesucristo aparece con una H mayúscula y cuando habla de los hijos de Dios en general aparece con una H minúscula. Entonces las palabras tienen una riqueza muy grande para nuestro estudio, para poder comprender muchas cosas y el orden de las palabras también. Aquí dice el texto, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, no tendrá. Muchas veces nosotros pensamos en la eternidad como algo cuando nosotros partamos, cuando nosotros ya estemos en la presencia de Dios. Y como decía Luis Palau, él ya estaba consciente de su eternidad desde los 12 años, desde cuando era pequeñito, desde cuando él vio o cuando su papá murió. Que su papá murió alabando el nombre de Dios. Su papá murió cantando alabanza a Dios. Entonces él desde pequeñito estaba consciente de su eternidad, de su vida eterna. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice no que tendremos vida eterna, sino que tenemos vida eterna. Entonces nos cambia un poquito el concepto o la interpretación de la Escritura. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea, en el momento de que nosotros creemos en el Señor, que el hombre cree en el Señor, ya goza de vida eterna. Entonces, el que cree en Él es salvo. Entonces, muchas veces tenemos conceptos o tenemos ideas de ciertas cosas porque no tenemos una mayor comprensión de algunos detalles como estos. De algunos detalles como estos. En otras ocasiones he explicado el tema también que en griego también la palabra amor, en nuestras traducciones al español, hay una sola palabra para decir amor que es amor. Esa es la única palabra, pero en griego tiene cuatro acepciones, cuatro palabras distintas en griego que significan amor y que tienen un significado distinto. Y en el Nuevo Testamento se habla mucho de esto, utiliza todas esas palabras para referirse a amor y en diferentes situaciones. Pero en nuestra escritura, en nuestra traducción, se traduce con una sola palabra, amor. Entonces tenemos que tener en cuenta aquellos detallitos que nos van a ayudar
a, a tener una mayor comprensión de la escritura y una mejor interpretación. Otro concepto que tenemos que tener claro en este método que nosotros consideramos como el correcto para poder entender la escritura es que también tenemos que tener en cuenta que la Biblia es histórica, está en un contexto histórico, ¿ya? La Biblia es historia también. Como su nombre lo indica, toma en cuenta el contexto histórico del texto, cuándo y dónde se escribió, a quién o quiénes iba dirigido el texto, los libros que componen la Biblia. Porque debemos tener muy claro que la Biblia no fue escrita originalmente para nosotros aquí en pleno siglo XXI. Eso es importante. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo fueron escritas para las iglesias de las ciudades correspondientes. Entonces, nuestra obligación como intérprete, como cristianos que leemos y estudiamos la escritura, es darnos cuenta de por qué se escribió ciertas cartas o profecías. En base a esta información, pensar cómo lo traemos a nuestros tiempos, cómo nosotros podemos contextualizar aquel mensaje para nuestra época, para este tiempo. A eso se le llama construir puentes entre el pasado y el presente. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Cuando nosotros vamos al texto tenemos que decir, ¿cuándo se escribió el texto? Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, ¿cuándo se escribieron? ¿Quién las escribió? Obviamente el apóstol Pablo. O los libros del Antiguo Testamento, ¿quién lo escribió? ¿Qué profeta lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quiénes iba dirigido? Cuando nosotros tenemos claro esos datos históricos, en qué tiempo se escribió, cuál era el imperio, por ejemplo, que predominaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos historia, el imperio persa, el imperio babilonio, el imperio sirio, el imperio griego. Y en el Nuevo Testamento predominaba el imperio romano. Entonces eso nos va a ayudar a tener en cuenta por qué, por ejemplo, por qué el apóstol Pablo visitó ciertos lugares. Imagínense, teniendo en cuenta, estudiando el imperio romano, nosotros, o cómo el imperio romano establecía sus bases militares, estudiando aquello nosotros entendemos el por qué Pablo se dirigió a ciertas ciudades y a otras no. ¿Por qué Pablo escogió ciertas provincias? El imperio romano dividía sus territorios en provincias, grandes provincias. Y la provincia de Galacia, de Asia, de Macedonia, de Acaya. Entonces tenemos esas provincias romanas en donde había muchas otras ciudades. Y esas ciudades, había muchas ciudades importantes como Corinto, como Éfeso, como Tesalónica. Entonces tenemos ciudades importantes. ¿Por qué el apóstol Pablo se dirigió ahí? ¿Por qué tuvo tanta libertad el apóstol Pablo de predicar en esos lugares? Porque tenía un asilo, podríamos decir, político, pero porque él tenía ciudadanía romana. Entonces y él sabía cómo dirigirse, cómo manejarse en estos territorios. Y sabía dónde ir, a qué lugar dirigirse. Entonces vemos cómo la historia, el contexto histórico, nos ayuda a poder comprender el porqué, el cómo y el cuándo de los escritos bíblicos. Ahora, la tarea de nosotros es poder contextualizar. ¿Qué significa eso? De poder hacer, como decía ahí, como hablábamos, hacer puentes entre el tiempo del Imperio Romano, el tiempo en que Pablo escribió, ahora el tiempo en el siglo XXI. Entonces tenemos que contextualizar, tenemos que entender que hay cosas, hay costumbres ya que en aquellos tiempos se realizaban que obviamente hoy no se realizan. Ahora, ¿cómo yo contextualizo? ¿Cómo yo contextualizo cuando Pablo habla acerca de la tradición o de las costumbres culturales de aquel entonces? ¿Cómo yo lo contextualizo? ¿Es aplicable hoy en día o no? Y ahí vamos al otro punto, que es el contextual. Tenemos que leer la Biblia en su contexto. Esta parte del método se enfoca en los temas geográficos, sociales, económicos, políticos, religiosos, etc. de la época cuando se escribió el texto bíblico. De esta forma podemos entender mejor el texto. Tenemos que tener en cuenta las condiciones políticas, como hablábamos, por ejemplo, el contexto del Imperio Romano, las condiciones, el contexto económico, religioso,
¿Por qué el apóstol Pablo habla de que en otro tiempo vosotros estabas muertos en delito y en pecado? Hacían lo que querían, daban placer al cuerpo, a la carne, hacían lo que querían. Pero vemos que en el contexto religioso, por ejemplo, había una diversidad de creencias religiosas y también algunas predominaban, por ejemplo, en el Asia Menor, en donde el apóstol Pablo dirige sus cartas. Había un templo en aquel entonces de la diosa Diana, se adoraba ahí, se sacrificaban, hacían ofrendas, sacrificios a los ídolos, a los dioses. Entonces, hay conceptos que el apóstol Pablo utiliza o que menciona que están relacionados al contexto religioso de aquel entonces. Tenemos que estudiar entonces el contexto histórico, cultural, las tradiciones, las costumbres que ellos tenían. Las costumbres que ellos tenían. Por ejemplo, el tema del lavamiento de pies, que en muchas iglesias se realiza todavía como un sacramento, como un mandamiento, también muchos lo utilizan. Como ejemplo, muchos lo toman como un buen ejemplo, como un simbolismo de servicio, de servidumbre. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de lavar los pies como algo, ya como una cordialidad. Pero lavar los pies era algo como muy característico de aquel entonces. Era como una costumbre que los judíos tenían. Ya en aquel entonces se tenía. Y porque obviamente ellos no usaban zapatos como nosotros, ¿cierto? Ellos usaban sandalias, ¿cierto? Ese era como el calzado típico de aquel entonces. Entonces sus pies, obviamente, caminando muchos kilómetros muchas veces por el desierto, y pisaban miles de cosas, suciedades, y obviamente los pies no estaban en las mejores condiciones, ¿cierto? Muchos incluso tenían infecciones en sus pies por heridas que se hacían, ¿cierto? Entonces, el lavar los pies, ¿cierto? Era una costumbre de aquel entonces. Era una costumbre. Y cuando se lavaban los pies, obviamente que salía toda esa suciedad, era, yo creo que no era muy agradable, pero era una costumbre de cordialidad. En aquel entonces el hospedar a una persona era muy importante. Entonces eran costumbres que se realizaban y que nosotros a veces adoptamos ya como buenos ejemplos, pero aquello responde a una cultura, no algo que se nos esté describiendo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la prescripción, de la descripción y prescripción? No se nos está mandando o obligando a hacerlo. Entonces tenemos que entender el contexto cultural. Imagínese, Lot, cuando él ofrece a sus hijas para que la gente que estaba de Sodoma y Gomorra, que estaban afuera, que querían hacerles daño a los ángeles que estaban dentro, que el texto nos da a entender que ellos querían abusar de ellos sexualmente. Incluso Lot, ¿qué es lo que hace? Ofrece a sus hijas para que... Y les dice, ellas son doncellas, ellas son vírgenes, hagan lo que quieran con ellas, pero a mis huéspedes no le hagan nada. ¿Por qué? Porque tenían un concepto acerca del hospedar, de recibir bien a las personas, y quien llegaba bajo su techo, ellos los protegían con su vida, ¿ya? Entonces era parte de la cultura. Entonces ahí podemos entender en parte el por qué a ese nivel llega Lot de poder ofrecer hasta sus hijas a estos hombres que lo único que querían era causar un daño a estas personas. Entonces tenemos que entender las culturas, las tradiciones, tenemos que entender todo aquello, el contexto religioso, porque esto nos va a ayudar a poder comprender la escritura. Esto nos va a ayudar a poder entender la palabra de Dios. Como conclusión, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ahí está la palabra clave, preparado. Y 1 Pedro 3:15 lo leemos otra vez: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparado. Entonces es nuestro deber
estudiar, interpretar la Escritura para estar preparado. ¿Para qué estar preparado? ¿Para qué? ¿Para qué nos prepara? Para nosotros dar una buena aplicación de la Escritura. La interpretación, ponga atención en esto, la interpretación de la Escritura es una sola. Es la misma que Dios tiene cuando inspiró a los hombres, es la misma que los hombres tuvieron cuando escribieron lo que Dios les inspiró, y es la misma que nosotros debemos extraer del texto para poder enseñar y aplicarla. Ahora, la diferencia está que pueden haber muchas aplicaciones de un mismo texto. Puedo aplicarlo de diferentes formas, pero no puedo interpretar de diferentes formas un mismo texto, porque hay un solo sentido, hay un solo significado, hay una sola interpretación. La aplicación puede ser mucha, pero una sola interpretación. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos libramos de tener malos conceptos, malas ideas y malas interpretaciones de la Escritura. Cuando estudiamos correctamente la palabra del Señor. Cuando no alegorizamos, cuando no espiritualizamos todo lo que el texto dice, sino que cuando extraemos el significado correcto, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, aprendamos y enseñemos. Así nos vamos a librar de errores como hoy en la actualidad. Han salido muchos escatólogos, hombres que se han pulido en lo que es la escatología en estos últimos tiempos debido a la pandemia que estamos viviendo como humanidad. Muchos han salido hablando acerca del apocalipsis, de la marca de la bestia, y que si uno se vacuna ya está marcado con la marca de la bestia. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no hemos estudiado la Biblia, si nosotros no nos hemos sentado 1, 2 o 3 horas a estudiar la palabra del Señor, no disparemos al aire, porque muchas veces esos disparos que tiramos para arriba, esa bala va a caer, por no decir un dicho muy vulgar que nosotros conocemos muy claramente. No podemos disparar al aire. No podemos dar esa enseñanza. No podemos reflexionar de esa forma, no podemos interpretar la Escritura tan ligeramente. No podemos interpretar la Escritura así porque somos responsables de quienes están escuchando. Usted es responsable cuando predica, usted es responsable cuando enseña. Usted es responsable de la enseñanza que está impartiendo. Si usted está en un error, usted va a llevar a muchos al error. Si usted reconoce su error, usted también va a corregir el error en el que estaban muchos. Por eso es importante que estudiemos la palabra del Señor, que podamos amar la palabra, que podamos respetar y darle la autoridad que ella tiene y la importancia que ella se merece como palabra de Dios. Bueno, hasta aquí hemos terminado nuestro estudio del día de hoy acerca de la Biblia y su interpretación. En el próximo programa vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con otro tema. Así que le doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvieron ahí atentos, escuchando, tomando nota acerca de estos puntos que hemos visto y que obviamente son de mucha bendición y de provecho, son de gran utilidad para nuestra vida. Así que les espero la próxima semana en el próximo programa para que podamos seguir estudiando un nuevo tema más acerca de la palabra de Dios. Así que el Señor le bendiga.